Dicen que las historias y las leyendas provienen de todo el mundo, recorriendo miles y miles de kilómetros, a través del viento y de las palabras, tanto de día como de noche, sin descanso alguno. No te pierdas Noche de Mitos con David Madrazo. Buenas noches y bienvenidos. En menos de 5 minutos y en directo comenzará Noche de Mitos con David Madrazo y la colaboración de Yolanda Peón, Natalia Fernández, Alfonso García, Alberto Álvarez Peña y Marcos Merinero. Comienza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, buenas noches a todos y gracias por venir. Estamos en este lugar privilegiado, en pie de acantilado, en la playa de Verdicio, en las dunas, y además haciendo el podcast Noche de Mitos, público en directo, y vamos a hablar hoy de muchas cosas. Vamos a hablar de lugares mágicos, de lugares de poder, de psicofonías, de ovnis, de leyendas, de mitología. Vamos a tocar mucho en poco tiempo, porque son muchos temas los que hay que hablar. Pero bueno, aquí el radio podcast se emite a través de iVoox, en internet, se llama Noche de Mitos el programa. Yo soy David Madrazo, conmigo están Yolanda Peón, Natalia Fernández, Alfonso García, Alberto Álvarez Peña, Marcos Merinero. Y bueno, explicar que ya llevamos muchos años con el tema de radio, hemos estado en locales, en la RPA también, he colaborado también en otros programas de misterio más conocidos también, y otros que son menos conocidos, pero que en otras provincias sí lo son. Y bueno, ahora tenemos la radio podcast Noche de Mitos, desde hace un año. Es un programa cercano que se puede descargar para toda la gente que quiera de forma gratis, por supuesto. Y siempre tratamos los temas en plan debate, de forma muy amena. Implicamos mucho al oyente también, que en el grupo de Facebook pues, nos deja sus preguntas, pues, todo lo que quieren, los temas que les gustaría que tratásemos. Y aquí vamos a hacer pues algo parecido. Normalmente en las charlas y conferencias lo que se hace es que al final pues que la gente pregunte, ¿no? Pero aquí queremos hacer algo distinto, porque al fin y al cabo queremos que estar todos entre amigos, contar historias y leyendas en torno a una hoguera, por así decirlo, que tenemos antorchas a los lados, pero bueno, más ambiente, ¿no? Entonces lo que queríamos experimentar hoy con ustedes es que en cualquier momento alguien levante la mano. Entonces, Frank, le damos las gracias, porque gracias a él estamos aquí, va a acercar el micro a esa persona y puede preguntar en cualquier momento. Y también va a participar, eso sí, que sea consciente que en el momento que hable, su voz va a ser emitida a través de internet, en este programa, así que se supone ya, de antemano, que da su consentimiento, claro, que va a salir ahí. Y nada, vamos a empezar tocando el tema del libro, ¿no? De 50 lugares mágicos de Asturias. El libro salió ya el año pasado. Aparte que es un libro para mí muy especial, que lo he escrito yo, lógicamente, pero aparte, si yo no hubiese sido el autor, pues sería un libro que tendría en mi biblioteca. ¿Por qué? Porque está hecho para viajeros, está hecho también para historiadores, está hecho para gente que le gusten las leyendas, la arqueología. En cada capítulo se consulta numerosa bibliografía, antigua y actual, porque también gracias al Principado de Asturias me ha facilitado mucha bibliografía que es en muchos de los casos inédita. Son trabajos de arqueólogos, de historiadores, por lo tanto está muy actualizado en ese sentido. Tenemos desde rutas, tenemos desde templos, desde pueblos abandonados, como el que vemos ahí detrás,
lugares donde por un lado se toca la leyenda de la zona, que ya de por sí puede ser mágico solamente por eso, ¿no? Pero también por su historia. Y en numerosos templos se puede demostrar que el lugar de poder existe mucho antes de las religiones. Y eso lo veremos. Aquí detrás, por ejemplo, tenemos los petroglifos de la Sorenga, que hablaremos también después. Bueno, vamos a tratar, aparte del libro, pues trataremos temas muy diversos. Hablaremos con Marcos Merinero, hablaremos de la astrología. Y esta foto de aquí detrás tiene mucho que ver en ese aspecto, porque el hombre antiguo del Neolítico, aunque este de aquí atrás se atribuyó a la edad del bronce, el hombre del Neolítico, aunque fuese el hombre antiguo, no quiere decir que fuese un ignorante ni mucho menos, todo lo contrario. Y por desgracia no podemos saber muchos aspectos de su vida, a no ser que viajésemos en el tiempo, pero como todavía no se ha inventado, pues vamos a tener que esperar. Entonces, bueno, hay teorías que ahí Marcos Merinero nos va a hablar de la astrología, que tiene mucho que ver, de cómo el hombre antiguo, pues a través de estas marcas, a través de sus antiguos templos, que pueden ser los monolitos, ¿no? Pues ya marcaba el paso celeste, se preparaba para los cambios estacionales, para también cuándo sería el momento apropiado para empezar con la siembra. Y es muy interesante, sin llegar a otras teorías, como las de Elin Botánica, que estaban ahí para que llamara a los dioses, ¿no? Pero de fuera de este mundo. Bueno, ahí tenemos unas cazoletas que luego explicaré más de los petroglifos de Granada Sasalina. Esas cazoletas hay una teoría que puede representar a planetas. Bueno, también hay lugares sagrados. Por ejemplo, esta es la Virgen de la Blanca, que está en Luarca. ¡Más alto! Sí, esta es la Virgen Blanca de Luarca. Gracias. Bueno, que nos escuchen, que lo sepan. Oyentes de México también nos van a escuchar a través del podcast y de otros países, no solamente de España. Y que sepan que la gente de Verdicio, que es muy enrollada y muy guay. Bueno, esa es la Virgen Blanca de Luarca. Es uno de los capítulos del libro, por eso lo pongo ahí. Y bueno, aparte de invitarnos a ir a Luarca, a conocer esta ermita, pues también se cuenta un poco pues, la historia de esa ermita y de la Virgen. Esta Virgen, según cuenta la leyenda que ya nos cuenta, en el tesoro de los lagos de Somiedo, nos cuenta Rosso de Luna, la leyenda, de cómo la utilizaron para expulsar a una vampira en Luarca, que secuestraba niños, que secuestraba personas y que la encontraron en una cueva y todo lleno de miembros humanos alrededor. Y es una leyenda, pues imagínense, a principios del siglo encontrar algo así escrito, ¿no? Pues ahí la tenemos. Esta Virgen pues habló al pueblo, fue un hecho milagroso y la llevaron en procesión para expulsar a la guasa, medio espíritu, medio vampiro, medio bruja, que se burlaba de la gente de Luarca. Como voy a hablar del libro, pues voy a contar algunas historias de algún capítulo, pero brevemente porque me queda poco tiempo, hay que dar paso a los demás. Bueno, esta es la ermita, lo que queda de ella, de Llanuces. Y esta es una historia inédita, más que nada porque hace muchos años, cuando andábamos investigando el misterio, era un programa que teníamos en una emisora local aquí en Onda Peñas, estuvimos unos 3 años, casi 4, antes de pasar a RPA nos dedicábamos a buscar por ahí leyendas y cosas curiosas y lugares mágicos y sagrados. Esta es una ermita, la ermita de San Juan, que dicen que data del siglo IX. Y nos llevó ahí el testimonio de una persona que nos hablaba del Triángulo del Lago, un triángulo imaginario que se encuentra en Llanuces en una ruta senderista, que por cierto es muy bonita, entonces en el libro pues indica cómo llegar, ¿no? Cómo ir a recorrer esa ruta, y encontramos un triángulo imaginario que se supone que discurre entre esta ermita
las ruinas de un antiguo molino, que ahí podemos ver unas marcas de lo que queda de ese molino que se utilizaba para ahuyentar a los malos espíritus de nuestros antepasados, y un arroyo. Ahí se forma un triángulo imaginario en el que nos contaban que los animales, por alguna energía que no se podía ver, pero sí sentir, y que ellos son muy sensitivos, no se atrevían a adentrarse. Entonces, indagando, llegamos a conocer Villar de Cienfuegos y Cienfuegos, dos pueblos que están al lado, con una curiosa leyenda. Una de Cienfuegos, que es por la toponimia del nombre, hacía referencia al ejército de Pelayo, cuando expulsaban a los musulmanes, que allí prendieron 100, eran muy pocas personas las que estaban ahí para combatir a los moros, pero prendieron 100 luces. Entonces los moros, cuenta la leyenda, que pensaron que era un ejército de al menos 100 hombres, entonces huyeron y algunos murieron por ahí despeñados y eso. Bueno, esa es la leyenda de por qué se llama Cienfuegos. Pero allí en Villar de Cienfuegos, en la Casa de Quirós, que es un libro de 1958 de José González, cuenta otra leyenda que está muy relacionada con el Triángulo del Agua, y cuenta que allí hubo un monasterio, del cual ya no queda absolutamente nada, y que habían expulsado a 3 monjas y que habían soltado una maldición contra el pueblo de Cienfuegos. Maldijeron que esas tierras iban a sufrir 3 grandes incendios. Uno ocurrió, sus consecuencias fueron mínimas, y el segundo también ocurrió, que era el tercero. Así que si van a hacer la ruta, recomendamos que no fumen, no va a ser que ocurra el tercero, ¿eh? Bueno, el segundo fue desastroso. Murieron personas, murieron ganado. Fue en torno a finales del siglo XIX, un 9 de febrero, aún se recuerda la fecha, un 9 de febrero, cuando sucumbió el pueblo entero en llamas. Fue tan grande el incendio que recorrió parte del concejo, llegando a esta ermita, por eso está así, porque sucumbió ante el incendio. Bueno, ahí cuentan que ese 9 de febrero sacaron a la Virgen de la ermita de allí, al Cristo de la Misericordia, y entonces ocurrió un hecho milagroso y empezó a llover. Entonces el incendio era incontrolable, ya en ese momento pues se apagó. Por eso cada año se celebra esa festividad, la de Santa Colonia, y del Cristo del Día del Milagro lo llaman. Pero el asunto que nos lleva a la ermita de Llanuces es que cuenta la leyenda, tradición oral, ahí el trabajo fue recolectado a base de hablar con la gente, que murió una monja y que a veces desaparece de forma anacrocina, por así decirlo. Todo eso en un capítulo, casi nada, ¿eh? Aparte de las indicaciones para llegar y todo. Bueno, ahora vamos a Santo Adrián, al desfiladero de las Sianas. Muchos a lo mejor ya lo conocen o han recorrido esta ruta a borde del precipicio, que luego se llega a una especie de bosque por lo bajo, una ruta muy guapa, no recomendada para la gente que tiene miedo a las alturas. Pero aparte de llamarse desfiladero de las Sianas, existen leyendas relacionadas con ellas, ¿no? De hecho hay gente que dice que pueda discurrir allí una puerta como a otra dimensión, ¿no? Un universo paralelo que no podemos ver, y que realmente nuestros antepasados, cuando veían, como fue en el caso de Obona, otro monasterio que también estuvimos ahí, que aparece en el libro, el investigador, escritor y periodista Lamuño, cuando era joven, entrevistó a un hombre de allí, a un vecino, que había visto una figura blanquecina por la mañana al alba, y que él atribuía a la Siana. A día de hoy, pues diríamos, es una aparición. En términos más de parapsicología, diríamos incluso fantasmogénesis, ¿no? Pero aquel hombre que se dedicaba al ganado, no sabía, bueno, fantasmas lo conoce todo el mundo, pero él dijo que era una mujer, que era la Siana, que se había aparecido la Siana. Y estos sucesos ocurren de vez en cuando. Hay gente que sufre consecuencias y cosas raras, ¿no?, por el desfiladero. Lo cierto es que existe una leyenda de Miguel Trevín, porque cada capítulo, por ejemplo, si en un sitio hay varias leyendas,
pues cito a varios autores, desde los más antiguos hasta los más contemporáneos, como Alberto Álvarez Peña, que está aquí y que nos va a hablar luego. Y entonces Miguel Trevín cuenta la leyenda de cómo la hija bastarda de Sancho I, por resumir así brevemente, la habían mandado ahí al monasterio de Santo Adriano, renegando de ella, y que un buen día desapareció y que fueron a buscarla y que no la encontraron. Sin embargo, fueron los primeros testigos de ver algo raro relacionado con la sana, y era que vieron una mujer diminuta y sobre una roca. Era una especie de hada, ¿no? Ahí puede empezar ya la leyenda y de por qué se llama el desfiladero de las sianas. Debe de haber muchas sianas. Bueno, eso y más cosas también se cuentan en el capítulo, Y bueno, después hablar también, ya para dar paso a nuestro amigo Marcos. Si es que me cansa el brazo, les pido perdón. Voy a apoyarme. Bueno, ahora vamos a Llanes, otro de los capítulos del libro. Ahí vemos el ídolo de Peñatú. Algunos lo llamaban, ya desde antaño, la cabeza del gentil. Gentil era el apodo que llamaban nuestros antepasados a hombres muy antiguos que se perdía ya la tradición oral en el tiempo y que seguramente pues hacían referencia al hombre del Neolítico. Bueno, este monumento, aparte de encontrarse en una atalaya, se distingue todo desde allá arriba. Se ve la Sierra del Cuera al sur, se ve incluso la costa al norte, y bueno, muy próximo ahí hay un montón de túmulos, de antiguos monumentos también del Neolítico empleados como tumbas. Por lo tanto, estamos ante un lugar sagrado, considerado ya por el hombre antiguo pues como lugar de culto, ¿no? Hay muchas teorías que hablan sobre para qué pudo servir esto, para hacer invocaciones, para llamar a los dioses que tuviese, para hacer actos religiosos, por así decirlo. Lo cierto es que ahí vemos cruces, pero es de una época posterior. En otros lugares, donde hay monolitos o megalitos, pues se ha construido una iglesia encima. Es un claro ejemplo de cómo un lugar de poder se va cristianizando, se va respetando a través del paso y de las religiones. Luego está el ídolo. El famoso ídolo de Peñatú, que es un grabado que cuando lo descubrieron, cuando lo descubrió Cabret en 1914, pues afirmó que podía ser algo religioso, que se representaba a hombres a la izquierda, minúsculos, guiados por otro hombre con un bastón, que ya saben que, bueno, si no lo contamos, el bastón desde épocas antiguas hace referencia a poder, ya desde el Antiguo Egipto, es un símbolo de poder, del que manda. Y están haciendo como una invocación a un ser que vemos ahí, de tamaño grande, a simple vista, pero que bueno, que afirmaban que podía ser religioso y que fuese fallecido envuelto en la mortaja. Cuando realmente hay otras teorías, como por ejemplo la que plasmó Amador Rebullida en el 88 en un libro que se llama Astronomía y Religión, del Neolítico al Bronce, y afirmaba que eso era un calendario utilizado por el hombre antiguo para marcar el paso del sol, de la luna. Incluso los rebordes deben adornar la mortaja fúnebre, serían los días, las noches, todo muy bien marcado. Esto es para dar paso también a Marcos y ahora mostrar algo que es único en Asturias, porque hay muy pocos, que son los petroglifos, que son símbolos que aparecen marcados en las rocas. Aquí en concreto es uno de los seres antropomorfos que están labrados y que perduran por el paso del tiempo en una cresta de pizarra que podemos ver en Grandas de Salina y que en el libro, pues que claro, por supuesto cada lugar se indica dónde ir y todo. Y hay diversas teorías. Unos dicen que, bueno, por ejemplo, Vallés, que fue el que los descubrió en el año 1970 junto con Cazoletas, que son surcos, afirmaba que eran símbolos religiosos, que incluso podían marcar
tribus territoriales. Lo que sí hay que pensar que un símbolo tiene que ser universal y algo muy fácil de identificar por parte de aquel hombre. Por lo tanto, dado la situación del lugar, en el libro se baraja la hipótesis de que también pudo ser usado junto a las cazoletas para marcar los cambios estacionales e incluso los movimientos de los planetas. Pero bueno, de astroarqueología tenemos aquí a Marcos Merinero, le damos las gracias y que hoy está aquí con nosotros. Buenas, Marcos. Muchas gracias, Ha sido el libro promete mucho y yo creo que has hecho un gran trabajo ahí, una buena labor de investigación y de acumulación. Antes de nada, decir que tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo César de la editorial Cruz del Grado y que trajo un montón de libros, por si alguien quiere acercarse y hablar con el chaval. Bueno, pues ya que me han dado paso y vamos a tocar un poco el tema de la arqueoastronomía o la arqueología de la astronomía o la astronomía de la arqueología, que aquí el orden de los factores sí que altera el producto. Lo primero, agradecer a Fran y a todas las personas de aquí del Chiringuito de las Dunas de Verdicio que se haya prestado a innovar con este tipo de cosas y compartir plantel con personas de la talla de David Madrazo y en fin, todos los compañeros que están aquí ahora sentados. Entonces, bueno, empezamos rápidamente porque mi tiempo también es limitado y me gustaría que participaran ustedes o hicieran preguntas. Las preguntas nunca son incómodas, ni mucho menos, pues se puede preguntar lo que se quiera. En tal caso lo raro podría ser la respuesta, pero la pregunta se puede preguntar lo que uno quiera, así que yo casi invito a que me interrumpan y cualquier otra cosa relacionada con cuestiones astronómicas, o no astrológicas, astronómicas, hay que diferenciar, o sobre cuestiones que vamos a tocar. Bueno, desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista de la ciencia, como bien indicaba David antes, son todo suposiciones. Personalmente, digamos que la teoría más aceptada o el trabajo, digamos, aceptado científicamente, empíricamente, yo me voy a referir siempre al Instituto Astrofísico de Canarias. Allí hay un departamento específico de arqueoastronomía. Su investigador jefe de proyecto, Juan Manuel Belmonte Avilés, dos apellidos muy asturianos, pues bueno, es el que está desarrollando toda esta cuestión de arqueoastronomía ahora mismo en España y también relacionado con arqueoastronomía ya en el resto del mundo, sobre todo con la zona de Sudamérica, incas y demás, mayas, y también toca un poquito este tema nuestro, que es más complicado porque en el Neolítico la verdad que no nos han quedado vestigios, no tenemos nada así fácilmente demostrable. Lo que sí tenemos son dos actitudes hacia esto. Una sería una suposición simpática y la otra sería una suposición salvaje. Entonces hay que diferenciar un poco entre hasta qué punto puede ser, no puede ser, porque sí, porque no. Yo me considero una persona muy abierta, para mí cualquier teoría es válida, pero hay que ir con cierta cautela cuando, por ejemplo, pues hablamos de ciertos temas porque pueden dar pie a que la imaginación nos juegue malas pasadas. Pero sí que es cierto que toda leyenda y todo mito lleva inherente una parte de verdad. El tema de los petroglifos, por ejemplo, o las marcas que... Exacto, el petroglifo, por ejemplo, o las marcas que tenemos de nuestros antepasados. Estamos hablando de antepasados del Neolítico. Estamos hablando que no pensemos que eran personas que iban ahí con taparrabos, ni que no sabían comunicarse y que vivían prácticamente como monos. No es cierto, para nada. Eso quizás sea un poco algo que alguien puede pensarlo por el cine o porque nos han inculcado ese tipo de pensamiento. No, en el Neolítico los seres humanos ya teníamos una capacidad de desarrollo cerebral importante, prácticamente como la que tenemos ahora. Sí es verdad que el nivel cultural pues y el nivel tecnológico no llega a estos días, pero sí os puedo asegurar de que yo he visto también los petroglifos de Mogor en la zona de Pontevedra, en la zona de Marín, y os puedo asegurar de que esas marcas en las piedras no las hacían tampoco por hacer, al igual que las que están aquí representadas. Siempre tenían una función, o por lo menos se presupone cuya función suele ser más bien mágica, y cuando hablamos del mundo mágico estamos hablando también de un mundo entre lo divino y lo terrenal. No sabemos si en el Neolítico diferenciaban esos dos mundos, pero sí sabemos que tenían conocimiento, o suponemos que podrían tener conocimiento
de lo que eran los días, lo que eran las noches, lo que era el sol, lo que era la luna, porque al estar interactuando en el medio, al tener muy bien los pies en el suelo, al contrario que incluso nosotros, sí es cierto que sabían perfectamente pues las estaciones cuando se producían, porque dependía de ello su vida, cuándo podrían ir a recolectar tal cosa, cuándo no, cuándo los días eran más largos, más cortos, que luego eso le hicieran interpretaciones religiosas o mágicas, algún tipo de religión, o mágica más bien, pues ahí es donde empezamos con esos vestigios. Eso quiere decir que ya los seres humanos desde muy temprano siempre nos atrajo, hemos tenido un imán especial hacia aquel mundo mágico, misterioso, donde podemos relacionar la Tierra con el cielo, la Tierra con el espacio. El supuesto, por ejemplo, de las marcas, sí es verdad que puede... Perdón, es que se va un poco la... Sí es verdad que puede representar medidas del tiempo. Fijaros lo importante que es medir el tiempo, crear un calendario astronómico, es básico, porque incluso ahora mismo nosotros, si no tuviésemos un calendario, no sabríamos organizarnos. O sea, la medida del tiempo es algo que al hombre desde muy primitivo le ha traído de cabeza, es algo importantísimo. Los mejores calendarios que yo he podido analizar desde el punto de vista astronómico son chinos, mayas y árabes. Y curiosamente, la mayoría usan el sol y la luna como referencia. De hecho, en Asturias todavía quedan vestigios de que para hablar de días, no hablan de días, sino hablan de lunas. Al igual que los indios de Norteamérica, cuando están hablando de ¿hace cuánto que se fue? Pues hace 3 lunas, hace 4 lunas. Esa manera de medir el tiempo no es ninguna tontería. Es algo que era fácilmente visible, fácilmente medible y además asociado a una manera de creencia, ¿no? Respecto a este tipo de arte prehistórico, a este tipo de arte, se entiende que sí, que es muy fácil que ya en el Neolítico pues las personas, los seres humanos, pues quisieran plasmar en piedra, que es lo que nos ha durado, porque claro, todo aquello que viene en madera se pierde. Muchas de los problemas de querer estudiar civilizaciones o culturas antiguas es que necesariamente tienen que estar en piedra. Todo aquello que es madera se pierde, lógicamente. Lo poco que nos ha llegado de las culturas, de las maneras de pensar del arte que se hacía en el Neolítico, incluso de los pueblos celtíberos, celtas, tienen que estar necesariamente en piedra, porque si no, no podemos estudiarlo, y aún así tenemos que echarle muchísima imaginación para poder llegar a conclusiones. Respecto a si eso eran o no eran planetas, desde luego sí imprime una forma geométrica bastante curiosa. El tener esa forma geométrica, la doble forma geométrica en cuanto a la colocación y la forma, me imagino que no sería aleatorio. Otra cosa tan importante para los seres humanos ya desde el principio de los tiempos era también la orientación, saber pues dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Y por qué era tan importante? Porque era la manera que ellos tenían también de saber cómo se movían esos astros. Y es muy posible que lo que dejaran en piedra no fuera una mera, mira qué guapo me quedó, como el que dibuja un tractor, ¿no? O cuando está aprendiendo a dibujar. No, realmente si hiciésemos algún tipo de estudio en cuanto a orientación se refiere, o hacia dónde está orientado, o si tiene algún tipo de patrón con otros yacimientos o con otras localizaciones similares a esa, es posible que saquemos, sin mucha imaginación, es posible que se saque cierta relación. Eso abre un mundo muy amplio, que es el que estudia la arqueoastronomía, en el que se intenta buscarle a la astronomía la cultura de la civilización, que por cierto, hoy en día no nos ha llegado, lo hemos perdido, en parte por la influencia que generó la Iglesia, el tabú, la Iglesia respecto a este tipo de conocimientos. Y, insisto, desde la parte de la ciencia empírica, diferenciamos muy bien lo que es la astronomía de lo que es la astrología. Pero me imagino que los pobladores antiguos del Neolítico, para ellos era exactamente lo mismo, porque era lo mismo. Para ellos no tenían la conciencia empírica que podemos tener en el siglo XXI, pero sí que sabían que eran dependientes y podían plasmar y mostrar aquello que ellos veían y querían entender. Esa es un poco la manera que tenemos nosotros. Y básicamente en esos dos aspectos. Uno, formas geométricas, posiciones en piedra, y después todo aquello que quisieran resaltar desde ese punto mítico, mágico, pero que desde luego que hay que darle muchas vueltas y sí que hay que dedicarle tiempo
y investigar sobre ello. Las posibles supuestos que podamos hablar de lo que es o lo que no es, la verdad es que yo admito cualquier cosa, yo estoy abierto a ideas y me vale de todo. Que puede ser un calendario, yo he visto calendarios hechos muy simples y calendarios muy precisos, pero lo más bonito es eso, pensar que ya desde muy antiguo que nos preocupábamos de estas cosas, de la forma de medir el tiempo, queríamos entender el cielo y por supuesto los dioses o aquello que era importante para nosotros necesariamente tenía que estar en el mundo mágico, no en el terrenal, y el sol y la luna son elementos, incluso Venus, son elementos replicantes que se ven en todas estas culturas y en estos yacimientos. Y bueno, yo un poco lo que quería comentar respecto a esto, los petroglifos de Mogol, por ejemplo, son totalmente diferentes, son tipo laberintos, marcan una alineación, están en la playa, se pueden visitar fácilmente y son también impactantes. Impactantes por lo que representan, la edad que tienen y el por qué haría nuestros antepasados del Neolítico esto, ¿por qué? Pues ahí es donde empiezan todos los estudios, ¿no? Pues eso es lo que es interesante. Me gustaría, si alguien quisiera hacer alguna pregunta respecto a cuestiones astronómicas o radioastronomía, que también es un tema que me puede tocar y estaré encantado de responder. Y si no, bueno, que David lleve un poco la voz cantante. Muchas gracias. Bueno, yo voy a romper el hielo con la primera pregunta. Lo cierto es que el hombre del Neolítico para mí representa una figura cargada de misterio. Aparte que es prácticamente la primera referencia que tenemos de cómo el ser humano hace culto a los muertos. Por lo tanto sabemos, por los enterramientos que creían de más allá, con gran respeto, porque de hecho hasta los enterraban con los ajuares, sus herramientas, si eran guerreros con espadas, si eran alfareros con alfarería. Y hay un mundo, ¿no? El tema de los megalitos, los dólmenes, más que los cómics, ¿no?, que recordamos transportar esas piedras a Obelix, pues nuestros antepasados decían que eran transportadas por gigantes. Y perdón, que se corta. De hecho, en la Gnosis, que es una corriente esotérica que explica muchas cosas referentes al esoterismo, a lo mágico, explica que estos monolitos son cuestiones que son puertas a otro mundo. No vamos a llegar hasta ahí, porque por ejemplo Eric von Däniken también decía en su teoría que estaban construidos para algo más, para atraer a los dioses. Incluso, bueno, habla de cómo existían estructuras de madera que con el paso de los siglos se perdieron, ¿no?, y solamente quedan las piedras, que serían como una especie de cimientos. Lo que sí es cierto es que el es que se corta. Vale, grito más. Ahí, bueno. Lo que yo quería comentar y preguntar, el asturiense, el ser antiguo de Asturias, que estaba centrado en la parte más oriental, era apodado el Conchero porque vivía cerca de las playas, porque se alimentaba de crustáceos, de moluscos, de todo lo que pillaba por ahí. Como mucho pues vivía en cuevas y apareció algún enterramiento en cuevas. Hay un periodo en el tiempo milenario que se pierde totalmente la pista y que ese hombre, que solamente vivía en determinadas partes de la costa, aparece no solamente en Asturias, sino en zonas altas, inhóspitas, aparecen estas construcciones, como Peñatú, como los túmulos, las tumbas, no solamente aquí en Asturias, sino por toda la parte occidental de España, por Inglaterra, el Stonehenge, y todas tienen una forma común. Y una de las grandes preguntas es, ¿qué cultura llegó para inculcar eso a un hombre que aún así en la edad del bronce, los celtas ya aprovecharon como enterramientos, eran lugares sagrados y marcados? Quería saber qué opinas de eso. Vamos a hacer una respuesta. La pregunta es muy buena. Vamos a hacer una respuesta doble. Voy a contestar yo desde un punto de vista científico-empírico y luego va a contestar mi compañero Berto Peña, ya que está aquí y además tiene editado cosas al respecto en sus libros. Bueno, mi opinión personal es que tiene que haber una explicación. Punto uno. La explicación tiene que haberla. ¿Cuál es exacta la explicación que es? Es difícil darla.
Pero vamos a ver, yo creo en la imitación y en la transmisión de conocimiento. Es fácil de entender que en las culturas con un hilo común conductor, por ejemplo, lo comentaba yo hasta hace poco, nosotros aquí en el norte de la península quizá tengamos muchos más antepasados en común con los bretones o con los irlandeses o con la Bretaña, con Irlanda o con otros pueblos del norte de Europa, mucho más que por ejemplo con la gente más del sur, que son más con fenicios, Mediterráneo y demás, ¿no? Entonces, lo que sí que os quería decir es que posiblemente se haya transmitido esa cultura en ese común denominador, o el antiguo que llamábamos mar celta, mal llamado, en mi opinión, cantábrico, pero bueno, en el que todos bebíamos de las mismas fuentes, por así decirlo. Es posible que sea una forma de transmisión de conocimiento y también de una especie de religión común. Para todos ellos. Desde el punto de vista de religión, cogido con comillas, desde el punto de vista científico o desde el punto de vista empírico, es una manera más de manifestación de lo que decía antes, de entender el porqué de las cosas. Y muchas veces ha pasado de dos sitios aparentemente incomunicados llegar a unas conclusiones similares. Y eso para mí es factible. Pues puede ser que en esa vertiente megalítica, neolítica y precelta o incluso celta que ha llegado hasta nuestros días, es posible que tengamos el mismo común denominador y no lo sepamos. Yo lo dejo ahí, para mí creo que pudo haber esa transmisión. Voy a darle la palabra a Berto un momento. Bueno, vale. Bueno, y que aquí estamos haciendo un continuum bastante largo. Por ejemplo, David antes hablaba de concheros. Ya que estamos aquí en Gozón, en la zona de Bañugues, bueno, pues encontrarse picos asturienses, encontrarse un montón de concheros moluscos que la gente comía. Y bueno, dato curioso y anecdótico, ya comíamos oricios, encontrarse muchos restos de comer oricios. Lo del oricio hay una cosa muy curiosa, porque ya sabéis que en Galicia no se comes en Asturias, vuelven a comerse en la Rochelle de Francia y en Bretaña francesa, o sea, todo ese arco atlántico que podríamos hablar, más luego también suelen comerse en Cádiz, pero bueno, aquí ya desde el Paleolítico teníamos esos restos. De todas formas, lo que quería comentar es que tanto el Neolítico como la Edad del Bronce, el Calcolítico, esa edad intermedia entre el Neolítico y Bronce, que bueno, descubres el cobre, y la Edad del Hierro, sí es verdad que bueno, pues el Cantábrico y el auténtico mare nostrum para un montón de pueblos, desde bretones, galeses, irlandeses, etcétera, y que comerciábamos. Como bien decía antes Marcos, bueno, pues tenemos una imagen distorsionada del hombre primitivo, sea neolíticos o sea de la del Hierro, con unos taparrabos y poco menos que diciendo y esta gente viajaba mucho. Y para poneros algunos ejemplos, bueno, pues tenemos, por ejemplo, lo que veíais en Peñatú, esa especie de ídolo que tiene como dos huellos, así dos ojos de curuxa, también los tenemos bastante parecidos pues en Tabullo del Monte, en León, en Sejos de Cantabria, y seguimos toda la zona, pues lo que lleve Bretaña francesa y ese arco cerca de la Rochelle, ¿no? Tenemos ídolos parecidos en ese plan. ¿Qué querían representar? Pues bueno, hay ya que si divinidades, que si enterramientos, que lo que sea, pero hay una coine, hay un algo común. Ese algo común acaba acrecentándose cuando se descubre el bronce. El bronce, sabéis que hay una aleación a partir de cobre y de estaño. Precisamente las casitérides, las hipotéticas islas británicas, eran ricas en estaño. Aquí no, aquí éramos ricos en cobre. Y uno de los grandes sitios donde se producía cobre y precisamente el Aramo. De tal manera que, bueno, pues la ciencia avanza y precisamente pues analizando armas, hachas, espadas, etcétera, bueno, analizando instrumentos hechos en bronce, pues parece ser que había porciones de ese cobre del Aramo en sitios tan lejanos como Escandinavia. No hay nada raro, tener en cuenta que esta gente podía hacer una navegación de cabotaje, o sea, no tenemos que pensar en un transatlántico. De aquella abocabanse los troncos de los árboles, o incluso se hacían, que todavía en Irlanda hay un tipo de embarcación tradicional que se llama curragh, que está hecha con blimas de madera y forrada de cuero. Incluso Estrabón, cuando conoce los primeros Astures, damos un salto un poco en el tiempo, dice que afrontan el mar precisamente en troncos abocados de los árboles y en barcas de cuero. El Aramo, esas minas empiezan en el Calcolítico a explotarse, bueno, siguieron explotándose hasta principios del siglo XX, pero proveía precisamente de bronce a toda esta zona.
de cobre para poder conseguir el bronce. Entonces, bueno, ya tenemos unas relaciones comerciales tremendas que podemos rastrear no solamente analizando ese producto, esa aleación realizada, sino también los estilos. O sea, hachas de talón de anillas aparecen lo mismo aquí que en las Islas Británicas, que en toda esa área atlántica francesa. Lanzas de tipo Benat con una nervadura central, bueno, pues también aparecen tanto en Francia como aquí, por ejemplo, en Gallante. Las del Aramo son las más famosas. Hay que tener en cuenta que además el Aramo, en la pica del todo, tal Monsacro, Monsácer, Monte Sagrao, bueno, ha plagado de túmulos, enterramientos en el Neolítico, y bueno, tiene un continuum histórico, vese desde muchos sitios de Asturias. Por lo tanto, también incluso podríamos hablar de una geografía sagrada. Hay determinados sitios que llaman la atención al hombre, tanto el primitivo, el del Neolítico, el del Hierro, o incluso dentro del cristianismo, porque en el Monsácer, en el Monsacro, pues hay precisamente una capilla octogonal con, bueno, en fin, un montón de historias que si no me saldría de lo que os quería contar. Ahora, para saltar a otros temas, llevamos muchos años, como conté antes, con el mundo de la radio, de la divulgación, de la investigación. Aunque ustedes no lo crean, yo empecé en este mundo sin creer mucho en que hubiese algo del otro lado. Más que nada pensé que eran leyendas, ¿no? Pero bueno, como perdió ser querido, pues empecé a interesarme más por ese tema, empezaron a salir las cosas. Y luego poco a poco, pues como era un poco inédito todo lo que sacábamos, pues empezó a interesar sus medios de comunicación, y así empezamos un poquitín pues con la radio. Siempre fue un medio que me gustó mucho. Y ahí pues hay otras de las actividades que nos dedicábamos. Ahora somos Noche de Mitos. Antes era Grupo AIPO, que muchos de ustedes pues lo conocerán por haberlo visto en Cuarto Milenio, en la TPA o en diversas teles y radios. Bueno, uno de los casos de los que salieron, porque grabamos muchas otras cosas con Cuarto Milenio, lo que pasa es que otras, como eran altas horas, pues no recuerdan tanto como otras que sí eran a horas más tempranas y que veía más la gente, ¿no? Pero uno de los casos muy importantes dentro de la parapsicología, de la investigación, fue el del colegio de Turón. Ahora está abandonado, y de forma vulgar la gente de por ahí dice Colegio Encantado de Turón, que realmente lo que nos llevó por una historia paranormal y por una charla que íbamos a dar allí, acabamos por un lado descubriendo la historia de la tiene increíble de la Guerra Civil, y por otro lado las noches de investigación que se llevaran allí, que una noche estuvo con nosotros Cuarto Milenio, donde salían psicofonías y cosas, pero que nos va a contar Yolanda Peón, que es nuestra compañera del Grupo Baile. Bueno, primero un aplauso para Natalia y Alberto, ¿Me oís bien también a mí? Bueno, yo soy Yolanda. Hoy me ha tocado meterme ahora un poco en el lado misterioso, pues de lo que nosotros investigamos, o de los lugares a los que nosotros vamos. Han hablado mucho de historia, de arqueología, de pruebas pues más bien palpables y tangibles, y yo voy a meterme por el otro lado, que también lo tenemos, más misterioso, más esotérico, más de investigación paranormal. Quiero empezar antes de nada, antes de presentar este caso, a intentar explicaros un poco cómo vemos nosotros la parapsicología también, porque debido pues a muchas series o programas que se emiten de Estados Unidos y películas, está todo como muy hollywoodiense puesto. También hay pues numerosos personajes que rondan pues diversas televisiones, que digamos que este tema lo han devaluado bastante. Quiero empezar a deciros, por ejemplo, que la parapsicología es una nomenclatura de la UNESCO en Europa. Hay algunas universidades donde se estudian determinadas cosas de la parapsicología. Un parapsicólogo o un aprendiz de parapsicólogo o alguien que le interese la parapsicología puede empezar a meterse por ella de un modo científico también. Es decir, el principio fundamental de la física, que estudiamos en los colegios o en los institutos, es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese es el principio fundamental de la física. Yo creo que todo el mundo lo recordará de cuando estudiaba.
Entonces, nosotros, dentro de nuestro cuerpo, somos energía. De hecho, las neuronas cerebrales están conectadas por electricidad. Cuando a ti te hacen un electroencefalograma, lo que te están midiendo es la actividad eléctrica del cerebro. Y la electricidad es una forma de energía. A todos nos ha pasado que cuando tocamos a una persona nos puede dar calambre, tocamos algo de metal, un carro en el hipermercado, etcétera, etcétera, alguna vez nos ha dado calambre, nos tira para atrás, ostras, que me da, ¿no? Esa energía que nosotros tenemos dentro ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La primera buena pregunta que tendríamos que hacernos es, pues cuando el cuerpo físico fallece, esa chispa, ¿dónde va? Y la segunda, que es por la que se centra la parapsicología, es si es inteligente, si es capaz de responder a estímulos que nosotros previamente intentemos acordar con ella. Es decir, puedes dar una señal, puedes pegar un golpe aquí, puedes mover la llama de una vela, etcétera, etcétera. La chispa de energía es muy pequeña. No tienen grandes alardes como mover cuadros o tirar a gente por las escaleras o esas cosas que vemos en las películas, pero sí puede llegar a ser inteligente. Es mi punto de vista, ¿eh? Lo de que puede llegar a ser inteligente. Bueno, recuerdo una vez cuando te dio en un cementerio aquí en Asturias, te dio un guantazo. Un guantazo, sí, me quitó un pendiente. Transparente. Pero bueno, vamos a hablar. Transparente, que no se veía. Sí. Entonces, nosotros nos basamos en eso para las investigaciones que podamos llevar a cabo. Llevamos una serie de aparatología que mide, pues, la electricidad, sobre todo de los lugares impregnados. Hay dos tipos de casos que nosotros llevamos. La gente a la que de verdad le está pasando algo, la gente pues que te dice, mira, es que yo en mi casa me pasa esto, yo noto presencias, veo una sombra, no encuentro cosas, oigo golpes, siento como que se me sientan en la cama. Esos son los casos particulares, nunca damos nombres ni damos absolutamente nada porque es bastante difícil para una persona que está pasando una situación así, primero que no la tomen por loca y segundo, meter en su propia casa a personas desconocidas, en realidad que somos nosotros, normalmente siempre acabamos haciendo amistad, intentar solucionaros un poco el hecho. Bueno, luego ya os contaremos algunos casos de casas a los que hemos ido. Pero también luego hay lugares impregnados de esas energías. Esos lugares donde quedan energías impregnadas de gente, perdona si estoy temblando porque tengo un frío, impregnados de gente que ha fallecido de una manera trágica allí. Digamos que esa chispa de energía, nuestra forma de pensar, quiero decir, siempre basándonos en lo que os he contado. Esa chispa de energía, digamos que no es muy consciente de dónde está. Uno de esos lugares impregnados fue el Colegio de Turón. Este fue uno de los casos que salió nuestro en el cuarto milenio. A ver, este colegio nosotros lo conocimos porque se puso en contacto con nosotros el chico que era presidente de la plataforma juvenil de allí de Turón. Era un colegio que había quedado abandonado y lo utilizaban de vez en cuando como centro para hacer alguna actividad cultural. Actividad cultural como por ejemplo pues presentar, las señoras pues cuidaban unas flores durante todo el año y los presentaban allí, que hacían un concurso, hacían concursos de baile para la tercera edad, etcétera, etcétera, este tipo de cosas. Pero él decía que mucha gente de Turón le había comunicado que veían cosas raras por la noche. Las cosas paranormales no suelen pasar solamente de noche. De noche hay menos luz y menos ruidos, hay menos contaminación lumínica y acústica, con lo cual, por eso, digamos que se ven mejor. Pero pasar puede pasar a cualquier hora del día, pero si tú vas por la calle y te pasa algo por al lado y hay 50 coches, otra persona gritando, una señora saliendo de una tienda, es más difícil que lo captes. Veían sombras, veían luces dentro del colegio, llamaron varias veces a las fuerzas de seguridad, no había nadie, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Aseguraban las ventanas, aseguraban las puertas y aparte Turón tampoco es tan grande, o sea, es un pueblo bastante pequeño y tranquilo. Entonces nosotros fuimos allí a intentar saber qué era lo que pasaba en el colegio. Pusimos toda nuestra aparatología, estuvimos midiendo, etcétera, etcétera. Y sí es cierto que había determinados lugares, entre ellos, no sé si tenemos la fotografía, de una sala de calderas. Esas son las aulas del colegio, madre, estoy helada, ¿eh? Esas son las calderas. En esas calderas, los aparatos que miden el electromagnetismo de los lugares o de las... mismamente también, por ejemplo,
las televisiones, todo lo que lleve un componente magnético. La televisión, las neveras, todo lo que lleve corriente, esos aparatos que nosotros tenemos para medirlos, evidentemente la aguja oscila, pero queda en un punto fijo porque la electricidad es continua, ¿no? Y es la misma siempre. Cuando empieza a oscilar de una manera un poquitín más extraña, digamos que esa energía es fluctuante. En esa sala de calderas aquella energía era bastante fluctuante, hacía muchísimo frío también, es otra de los puntos que nosotros también nos basamos, y aparte era una zona como muy densa. Otros aparatos que llevábamos, pues bueno, digamos que saltaban allí, ¿no? Pues nuestros detectores de movimiento, detectores de sonidos, etcétera, etcétera. Toda buena investigación parapsicológica también tiene que llevar una investigación histórica detrás, con lo cual empezamos a preguntar a la gente si había pasado algo en un colegio. Un colegio no es un lugar donde se suelen haber fenómenos paranormales, puesto que tampoco pasan desgracias, no suelen pasar desgracias, ni suelen pasar cosas que puedan hacer arrancar a una actividad paranormal. La verdad es que Turón es un pueblo minero, en la zona minera estuvo muy machacada durante la guerra civil y la posguerra, y la gente no es muy dada a hablar. Estuvimos varios meses visitando el colegio antes de que alguien se decidiera, ¿no?, a contarnos un poco lo que había pasado. Este alguien fue una señora que tenía 73 años y nos decía que en el colegio, esa zona de calderas, el colegio se hizo en 1917 y en 1919 fue cuando terminó y se empezó a dar clases por los monjes de La Salle. En 1934, 7 de los monjes de La Salle fueron fusilados en un cementerio cercano. Y el bando nacional tomó el colegio durante 3 años y en represalia a esos fusilamientos empezó a meter en aquellas calderas a mineros y sindicalistas como una prisión provisional. A todo esto habían habilitado 3 aulas, nada más, para dar clase. Es decir, había niños que estaban dando clase con presos en las partes de la caldera. Esta señora nos dijo que esos presos habían sido torturados y que los sabía de buena mano porque uno de ellos era su hermano. Ahí es donde estaban los presos metidos antes de llevarlos y tirarlos al Pozo Fortuna. No sé si conocéis el Pozo Fortuna. El Pozo Fortuna está a muy poca distancia del colegio de Turón. Hay un monolito en recuerdo de todos aquellos que tiraban allá. Eran los que tiraban los fusilados por los nacionales y luego los fusilados por los republicanos. La guerra nunca es buena en ninguna de las dos bandos. Entonces, bueno, tiraban allá gente, pero muchos de ellos, una vez que se fusilaron, no se volvieron a encontrar. Esta señora tenía a su hermano aquí metido y todos los días, por la noche, se arriesgaba a llevarle comida y mantas o algo de ropa para que se pudiera cambiar, hasta que un día otro de los chicos o compañeros del hermano que estaba preso le dijo: no hace falta que vengas más, a tu hermano le acaban de matar. Ella nunca encontró a su hermano, no sabía dónde lo habían llevado ni qué habían hecho con ellos. Ahí también metían a mujeres. Las mujeres sufrían especiales vejaciones, les cortaban el pelo al ras y les metían palizas, y muchas de ellas habían sido violadas. Hay muchas clases de mediums. Los mediums son gente que es más sensitiva o que tiene la mentalidad un poco más abierta de lo normal. Gente que, por ejemplo, una persona cuando entra en un sitio y dice: yo aquí no me encuentro cómodo, o estoy con una persona y que es muy, muy maja, muy encantadora, muy todo, pero a mí no me transmite buena energía, eso ya es un medium. Un medium no es como estas películas que habla con los muertos y los ve sentados y luego no sabe si está vivo o está muerto porque lo ve perfectamente, etcétera, etcétera. Sino son gente sensitiva. Hay mediums que son sensitivos porque entran en los sitios y pues saben si está impregnado o si no está impregnado. Hay mediums que utilizan determinadas herramientas como péndulos, ouijas, etcétera. Hay mediums oníricos, que son los que tienen sueños. Y cuando esta señora nos contó esto, estuvimos preguntando otra vez por todo el pueblo y todo el mundo nos negaba que allí había pasado algo, porque o todo el mundo tenía parte de familia republicana o parte nacional, y la guerra siempre se quiere olvidar, ¿no? Entonces, prácticamente hasta el último día no encontramos a la persona que estábamos buscando. Bueno, pues como todo el mundo es medium, una persona de entre nosotros tuvo un sueño una vez y dijo, tuvo un sueño. En un sueño, digamos que alguien le dijo que debía de buscar a un nonato.
Un nonato es un niño que no ha nacido, ¿no? No un neonato, sino un nonato. Y esa persona se despertó con esa sensación, con esa palabra en la cabeza, nonato, 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 nonato. Y entonces tiramos de ese hilo. Ya la desesperada porque nadie nos quería decir nada. Y si veíamos que nuestra aparatología, pues, decía que sí había algo. Aparte, bueno, pues eso, las psicofonías que tenemos allí, que ya pondremos alguna, etcétera, etcétera, ¿no? Las psicofonías, quiero deciros que, bueno, no son seres fallecidos hablando directamente a la grabadora, porque no tienen cuerdas vocales, carecen de aparato fonador. Y las cintas magnéticas son unas bandas magnéticas que tienen el camino es plano, no tienen ningún tipo, las vírgenes, no tienen ningún tipo de fluctuación. Digamos que la psicofonía es una energía entrando en esas bandas magnéticas y fluctuándola. Claro, la televisión nos dice que es un tío o un muerto o lo que sea hablando a la grabadora. Digamos que es la energía que queda intentando dejar una señal, fluctuando, ¿no? Entonces, yo siempre digo que lo importante no es lo que diga, sino que lo diga. Si lo dices que hay algo, si hay algo hay esperanza, para mí. Y es decir, no todo se acaba aquí. Aparte de las psicofonías, esto del nonato, bueno, pues nos chocó un poco y estuvimos buscando. Entonces encontramos a una señora que nos dijo que buscáramos a un tal Ángel Ortega, que le llamaban el huesero de pequeño. Porque esta señora nos contaba que todos esos muertos que no habían tirado al Pozo Fortuna y que no sabían dónde estaban, los habían enterrado en el patio de ese colegio. Y que este señor, dijo, era un chavalín joven, era más joven que yo y tal y cual, y yo tengo recuerdo de que le hubieran mandado coger aquellos huesos los curas que luego ocuparon el colegio. Estuvimos buscando meses a Ángel en el pueblo, nadie le conocía, nadie quería decirnos dónde vivía ni nada. Poco antes ya de acabar la investigación, pues con las psicofonías y con el sueño no teníamos tampoco nada tangible. A mí se me ocurrió picar en una casa que estaba justo al lado del colegio de Turón, que tenía un banco pintado con los colores republicanos. Entonces, bueno, nos pareció curioso. Me acuerdo que una de las veces fuimos, nos pareció curioso, y era una de las pocas casas que ya nos quedaba por visitar. Fuimos una vez, no había nadie, etcétera, etcétera. Bueno, llamé a la puerta, me abrió un señor. Yo le pregunté que si se conocía a Ángel Ortega, el señor me dijo que sí, y que si nosotros éramos los que habíamos venido a investigar. Yo le dije que sí, y entonces bueno, me dijo, mira, yo soy Ángel Ortega, a mí me llamaban el huesero, y en aquel colegio mataron a mucha gente, y yo mismo tuve que desenterrar muchos de los huesos, por eso me llamaban el huesero, y arrimarlos contra un tapial. Me mandaba el cura. Dijo, y quien te lo niegue, que me lo diga a mí a la cara. Entonces me contó que cuando él era pequeño y empezaba a estudiar en el colegio, quisieron cambiar las porterías de sitio, y al levantar la portería empezaron a salir huesos, y el cura lo señaló y le dijo, tú te vas a ocupar de los huesos y los vas a poner contra aquella tapia. Y otro amigo de él, de las calaveras. Ya con ese testimonio yo fui, bueno, pues tomándole eso, el testimonio, grabándole la entrevista, etcétera, etcétera, y me dijo, pero te voy a presentar a alguien que de verdad sí que sufrió en ese colegio una pérdida. Dice, mi tío Ángel Ortega, que se llamaba también, un señor de 93 años que lo que había perdido fue a su mujer. Él tenía una tienda, le iba bastante bien, y en aquellos años ya sabéis que las denuncias entre vecinos eran bastante comunes, sobre todo si había envidia. Entonces él, temiendo que lo denunciasen, marchó andando a Ponferrada. Poco antes de llegar a Ponferrada le llega el aviso y le dice, tu mujer acaban de meterla en el colegio, vente para acá que la matan. La mujer estaba embarazada de 9 meses. La mataron de un tiro en la cabeza. El niño no llegó a nacer. Entonces, digamos que sí que nos ha chocado mucho que por un contacto mediúnico onírico que nos mandaba a buscar a un nonato, encontráramos al que fue la pieza clave de ese testimonio, tanto del programa como de todo lo que después pudimos sacar, que era el padre de aquel nonato, era Ángel Ortega. Bueno, lloramos los dos allí, él recordando a su mujer, yo, vamos, en fin, os podéis imaginar. Encontramos a este hombre, a la mujer le habían asesinado, él incluso recordaba cómo le contaban cuando, bueno, en fin, como hay chavalillos jóvenes delante, no voy ni a decir, pero bueno, fue bastante desagradable. Ese es un caso, por ejemplo, de una investigación paranormal
por las psicofonías, por todo lo que salía en la aparatología. Hay incluso fotografías, tenemos una fotografía también donde se aprecia una luz bastante clara, un halo de luz, ¿no? Aparte de, bueno, de las orbes, que quizá otro día os expliquemos lo que son, y determinadas cosas que salen, ¿no? Y aparte de las psicofonías, pues también ese contacto mediúnico, que era lo que yo os quería contar, de alguien que nos mandaba a buscar, no sabemos quién ni por qué no, y si fue la energía inteligente, fue casualidad o fue lo que fuera. Nosotros solamente sabemos que a día de hoy alguien nos avisó de que había un niño no nacido, que si encontrábamos al niño no nacido, ese caso podría salir a la luz. Gracias a Ángel Ortega se pudo sacar. De hecho, él apareció, si lo buscáis, o algún día tenéis oportunidad de ver el reportaje del Colegio de Turón, aparece hablando, ya falleció. Dijo que quería hablar para rendir tributo a su mujer, en honor a su mujer y al hijo que nunca pudo tener. Entonces, después de eso, la gente de Turón empezó a hablar, dijo que efectivamente, nosotros dimos una charla, fue muchísima gente de allí. Vino incluso este chico al que ya hoy en día ya es una persona mayor, que sacaba las calaveras, vino desde Francia, porque su amigo Ángel el Huesero le había avisado de que estábamos allí, que bueno, al final habíamos sacado todo aquello y tal, y vino el prove a nuestra charla, vino y marchaba al día siguiente a París. Y digamos que, bueno, por una investigación paranormal se pudo sacar una verdad histórica, ya que si es cierto, luego ya pudieron, bueno, pues eso ya lo moverá el ayuntamiento, quien se considere que lo tenga que mover, No sabemos lo que pasó con aquellos huesos. Ángel los sacaba, los ponía donde le mandaba el que había sido su profesor y evidentemente no sabía dónde los llevaba. Pero sí se sacó que había una fosa común en el patio donde había varias personas enterradas, que sí fue verdad que había una cárcel debajo del colegio, que mientras había la cárcel había niños que estaban estudiando y que hay cosas ocultas que muchas veces, si tiras un poco también de la ayuda del otro lado, pues ¿por qué no puede salir a la luz? A nosotros nos ha pasado. Bueno, lo cierto que fue un caso de los más importantes y de los más bonitos y emotivos, porque sentimentalmente tenemos mucho cariño hacia Turón, hacia aquellas personas que entrevistamos, Ángel Ortega, que ya falleció y que luego salía también en Cuarto Milenio. Y seguimos manteniendo contacto, de vez en cuando pasamos por allí y oye, era un secreto mantenido por todos, pero que todo el mundo lo sabía, pero que, bueno, la guerra civil está muy reciente y las heridas todavía no están cerradas. Y hablar de ese tema siempre nosotros procuramos mantenernos en medio, ¿no?, en el tema político, pero por desgracia tanto unos testigos como otros irán pues hacia el bando, ¿no?, que se sienten identificados, pero ningún bando justifica pues lo que ocurre en las guerras: daños colaterales, daños de personas, muertes, infecciones y todo lo que conlleva, y todo eso que está oculto y que sale poco a poco pues gracias a sus trabajos. Fue muy emotivo en el año 2010 cuando la TPA Irene Camargo quiso hacer durante una semana entera unos documentales, unos seriales, que de hecho se pueden encontrar por ahí en lo de Conexión Asturias, por el Facebook, ponéis seriales Conexión Asturias, Asturias Mágica o algo así, y en el que fue el tercer programa, salió el caso Turón. Quiso Irene volver a recuperar, ¿no?, esos testimonios, y ya no eran solamente 2 o 3 los que salían. Se llenó de gente mayor del pueblo que ya se atrevía ya a dar un paso, ¿no?, a olvidar que ya había pasado ya ese voto de silencio y lo contaban. Y fue, la verdad, bastante emocionante ver a toda la gente ahí, además viendo el colegio por dentro y tal. Y bueno, vamos a hablar después del OVNI de la Providencia, que yo personalmente llamo el OVNI del Cantábrico. OVNI es un objeto volante no identificado, que puede ser cualquier cosa, y no tiene por qué ser una nave espacial con un marciano dentro. Hasta que no se identifique es un OVNI. Pero lo cierto es que aquí en Verdicio se vio también. El OVNI de la Providencia
por testimonios que fuimos sacando, fuimos recopilando ese recorrido que realizó una aeronave que luego nos va a contar Alfonso García, nuestro amigo profesor que está aquí. Todos estamos pasando frío y él en camiseta. Pero antes quisiera que Alberto Álvarez Peña, un gran amigo y es un gran escritor, que yo ya he perdido el número de libros que lleva escrito, y tengo un montón de ellos, que me encantan, nos va a hablar de Perdicio y sus alrededores, de sus leyendas y de sus cosas curiosas. Yo no sé cuántas personas hay aquí que sean expresamente de Perdicio. Que levante la mano, a ver. Bueno, hay unos cuantos, bastantes. Entonces yo creo que este tema les va a interesar, Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias por seguir ahí aguantando, a pie firme. Bueno, a mí lióme la manta en la cabeza David, entonces bueno, pues díxome, vienes por aquí y cuentes alguna cosa. Y bueno, parecióme que una de las cosas que podía prestaros, más que de Verdicio, del Concello de Gozón. Entonces hay muchos sitios que a lo mejor, bueno, pues, pasaban a mí en salas de donde soy, que tal vez ahí viviendo al Llaudello no sabías hasta que, bueno, un buen día o lo leíste o te lo contó alguien o como fuera, y llegué como a redescubrir el sitio donde estás, ¿no? Entonces, bueno, pues el Concello de Gozón tiene un montón de leyendas y de mitos, y aparte tiene como dos partes, porque bueno, tienes la zona de la Mariña, la zona costera, que tiene una serie de mitologías o de tradiciones o de leyendas, y luego una zona interior bastante interesante, mucho más ganadera, que también genera, bueno, pues sus propias dinámicas, ¿no? Mismamente, al hablar de este tipo de dinámicas, sorprendeme mucho en Budores tenéis lupa aquí para adentro, pero son 4 casines. Y una de las paisas más bellas de allí, bueno, pues comentóme historias de xanes, de encantadas y tal, bastante guapes, pero que puedes atoparles perfectamente, nunca en las de Nercea, en un somiedo, ¿no? Por eso me prestó mucho. Una de ellas, sin dar el sitio específico, decían que hay en Budores que un paisano yendando el ganado, pues que se había topado con una moza muy guapa, bueno, ya sabéis cómo son los xanes y este tipo de cosas. Ella en este caso decía que ella estaba encantada, no usaba la palabra xana, y que bueno, para desencantarla, pues ella iba a transformarse en una culebra con 7 cabezas y tenía que dar un beso en la cabeza al medio. Por supuesto, entonces este tipo de historias no enfurrula la cosa, el paisano da miedo, nombra a Dios y a los santos del cristianismo, y la paisana, la moza, con todo lo guapa que llega, cuando se vuelve culebrón, pues desaparece. Esta, en este caso, ya digo, ya hay un cuento de Budores, de ese pueblín. Hay en otros sitios, pues, en Somiedo, en Regueres y tal, o en Grau mismo, en el que la moza que está encantada, que a veces especifica que hay una xana, bueno, pues vuelves en culiebra, tiene que dar 3 besos en el focico, cuando hay culiebra. Al primer beso faise más grande, al segundo más grande, y normalmente en estas historias no consigue dar el tercer beso porque entra en miedo y el mozo marcha corriendo. Tenemos historias de este tipo, pues incluso hasta las orillas del Rin en Alemania. O sea, volvemos a hablar un poco de lo mismo, que hay un continuum y hay una matriz común en todo tipo de historias. Hay muy pocas historias en las que consigue dar el beso, o sea, ese tercer beso y desencantar a la moza. Si así lo consigue el rapaz, bueno, pues acaba casándose con ella, todo reina muy bien, la paz, la prosperidad, la fertilidad, y encima, bueno, pues normalmente son dueñas de grandes tesoros y bueno, pues faise rico el rapaz, ¿no? Una de las historias bastante prestosa das en Berín, en este caso y en Galicia, y el mozo consigue dar ahí los 3 besos a la moza que se volvía culiebra, y ella pues obsequia al pueblo con un nuevo cultivo que no conocían, el trigo. A nosotros ahora el trigo, bueno, pues conocemos lo todo para hacer pan, pero esto da idea de que hay una historia muy antigua y que además está relacionado con antiguas divinidades relacionadas con la fertilidad de la tierra, con la prosperidad de los cultivos. ¿Qué pasa con la llegada del cristianismo? Pues que todo este tipo de antiguas divinidades relacionadas con esto, bueno, pues acaben a requeixáis un poco, arrinconáis, como hadas o bueno, cosas del diablo, cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues ese cuento de Budores tiene mucha amiga detrás y bueno, y es bastante prestoso.